Hoy me gustaría que encaráramos el asunto de, este es un mensaje para cristianos. El que no es cristiano pero se está acercando, está sintiendo cosas de Dios, le va a venir bien para confirmar o no. Somos criados libres por Dios y eso es una gran cosa, pero a la vez también es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Y la pregunta es, a, eh, ¿te animás a evaluar tu fe, tu experiencia de fe, y que implica religiosa, ¿no? ¿A qué iglesia vas? ¿Qué libro lees? Las cosas de la fe. ¿Te animás? Porque hay personas que no se animan a evaluar cosas que tienen que ver con sus relaciones. Por ejemplo, el matrimonio. Hay algunas personas que están teniendo crisis. Yo lo he visto esto que cuando un matrimonio tiene crisis, no llegan a charlar eso ni entre ellos hasta que a veces ya es demasiado tarde. O entran los dos en un cono de sombra, de silencio, y no se habla más del asunto y chao. Con muchos problemas personales así. Así se distancian las amistades también. Y todas las relaciones personales. A veces simplemente escondiéndose un poquito atrás y ver que las cosas evolucionen y con suerte evolucionarán bien. En la fe también. Hay creyentes o hay personas que en su carácter de creyentes, después de mucho tiempo de tener sus ideas, sus prácticas, no se animan a decir, si yo estuviera en blanco completamente hoy, ¿asumiría esta fe que tengo o sería más prudente? Hubo un evento que voy a usar como texto bíblico esta mañana para predicar este texto bíblico. Este no es un mensaje de autoayuda, porque con la autoayuda ya sabemos cómo nos fue, pero esto es la ayuda de Dios. El foco está ahí. Hubo un evento que tiene muchos elementos culturales propios de la antigüedad. Estamos hablando de la época del profeta Samuel, siglos antes de Cristo, en una época donde el propio Israel era una nación, era un conjunto de tribus que tenían un mismo antecesor y no mucho más que eso. Estaban en la tierra prometida, pero estaban como desorganizados. De hecho, salía de vez en cuando un líder, así medio carismático, entonces seguían a él, pero después por lo demás cada uno tenía sus ovejas en sus lugares, en sus casas, sus hijos, sus cosas, y estaban todos medio como separados. Ni siquiera tenían el templo, que es un lugar de unión para la fe judaica. Hasta el día de hoy es una idea, un concepto fuerte en el judaísmo. Y entonces en ese tiempo ellos tuvieron problemas con los habitantes del lugar, digamos con las otras tribus que vivían en lo que nosotros llamamos la tierra prometida, la llamamos Palestina. Miren ustedes, ahí nomás ya tropezamos con un detallito cultural, todavía no leímos el texto. Si vos tenés una Biblia de papel, de las que tienen algunas asistencias para estudiar, tienen mapas, si te fijás, la parte donde está, digamos, Galilea al norte y Judá al sur, etc., en el cartel figura como una provincia que se llama Palestina. ¿Te suena Palestina? Por una razón de las traducciones de la Biblia a través de los siglos, de hecho, este mes es el mes de la Biblia y hoy en particular es el día, el domingo, que es el día de la Biblia, que se decretó el mes de la Biblia en homenaje a San Jerónimo, que fue un padre de la iglesia cristiana que tradujo una Biblia que era común. Esto es toda una historia que me merece horas para estudiarlo, pero digamos, cuando Jesús cuando él hablaba de la Biblia, ¿a qué se refería? Se refería a lo que nosotros llamamos básicamente el Antiguo Testamento, la Torá, las palabras, los 10 mandamientos, con foco ahí en los 10 mandamientos, que habían traducido como 400 años antes de Cristo un grupo de judíos que estaban en el norte de África,
en pleno imperio griego, los selyúcidas, y ellos tomaron para sí la tarea de traducir todos esos escritos que ya estaban perdidos en Israel después del exilio, la destrucción del segundo templo, etcétera, estaban del primer templo estaban desolados. Entonces, ellos se reunieron y con un relato que tiene mucho de folclórico y así, pero lo básico es que ellos tradujeron la Biblia a esa versión que se llama la Septuaginta, porque viene del griego 70, que quiere decir 70 eran los eruditos, los conocedores de la Biblia, que pasaron la Biblia al griego. Esa versión griega, porque era como el inglés de ahora, que es el idioma que todo el mundo hablaba en el tiempo de Jesús, era la versión que Jesús conocía. La Biblia de los judíos del tiempo de Jesús era curiosamente en griego. Y San Jerónimo lo que hizo es traducir esa Biblia, que tenía un salto de traducción ya del hebreo y del arameo y de algún otro rasgo de idioma antiguo de Israel, que ya no se hablaba tampoco más para la época de Jesús. Si vos pensás en los escritos antiguos, nosotros hemos leído en el colegio secundario el Cantar de Clerecía, y no entendemos, está en castellano, pero no lo entendemos porque tiene 500 años, entonces ellos también tenían ese problema que no entendían, y de hecho entonces San Jerónimo lo que quiso hacer es poner eso en el lenguaje de la iglesia creciente, católica, y tradujo a esa versión que se llama la Vulgata latina. Y Vulgata quiere decir una Biblia para todo el pueblo. Aunque después, por distintas razones, la Iglesia Católica fue resistente hasta este siglo pasado a que los creyentes lean la Biblia. Por eso mantuvieron por muchos siglos la versión Vulgata. Y entonces la Vulgata tenía tanta difusión que todo el mundo, aún en el mundo protestante, cuando hubo protestantismo, acudía a esa Biblia, la Vulgata, para traducirla cuando la querían traducir a algún idioma. Pero voy otra vez para atrás allá. En un evento que ocurrió en la vida, en el tiempo de Samuel, los filisteos, que dice acá, ¿saben cuál es la misma palabra que se traduce filisteos en nuestras versiones de la Biblia que usamos contemporáneamente hoy? Y es parecida, si se fijan, porque es la misma palabra traducida por dos líneas diferentes. La palabra palestino, filistino, filisteo, ¿se dan cuenta? Es decir, que lo que hoy llamamos que los judíos matan palestinos es una cosa que mucha gente no está entendiendo, porque en realidad los judíos también son palestinos. Pero en estos textos del Antiguo Testamento, la referencia a los palestinos como filisteos era los filisteos que luchaban contra los judíos que habían entrado en la tierra. Ustedes están diciendo, bueno, entraron 1400 años antes de Cristo, pero entraron y corrieron a la gente que era propia del lugar, a los naturales. Y entonces hoy día, ¿por qué están enojados los judíos contra los palestinos si después de todos ellos llegaron después? Y entonces yo dejo nomás porque no quiero hablar de ese tema, quiero hablar del tema de Samuel con la piedra que puso. Pero pensá en cualquier pueblo que vos conozcas, cualquiera, que hace 3400 años invadió un lugar y que ahora entonces debería devolver ese territorio a los palestinos originales, digamos. África, algún pueblo, China, Hispanoamérica. Cuando vinieron los católicos, junto con las huestes, con la conquista, deberían devolver todas las tierras que se tomaron de los indios que había aborígenes. Y un profesor que teníamos en el seminario nos tapó la boca un día porque yo pensaba, y habría que estudiarlo eso, porque la verdad es que tiene razón.
Y él nos dijo, ¿a quién habría que devolverle la tierra? Y él contó casos que yo no los recuerdo ahora, pero dice, por ejemplo, los aztecas, que tienen unos templazos impresionantes, fueron una cultura muy importante que los españoles derribaron. Pero los aztecas construyeron un imperio eliminando a los chibchas. Entonces, si vos vas a México, por ejemplo, tenemos un nieto en México vos decís, los aztecas, dice el periodista, porque aquí el seleccionado azteca se presenta en la cancha. No son aztecas, son mexicanos. Entonces, vos decís azteca y todo el mundo sabe que se refiere a los mexicanos. Pero si vas a México y recorres pueblos, vas a un pueblo y decís, ay señora, ¿sabe las ganas que tenía de conocer a un azteca? Y te va a decir, no, aztecas no, son chichimaltenanguenses. Son de otra tribu cuyos abuelos murieron en manos de los aztecas y los odian a muerte. ¿Te das cuenta que te metes en un lío? Esas ideas simplistas, los judíos deben devolver la tierra prometida porque en el 48 entraron y corrieron a los habitantes, a los indígenas de la tierra, no es cierto. No es cierto históricamente, la historia no funciona así. Nosotros, los seres humanos, no funciona así. Y no va a haber una revolución mundial de devolución de tierras a todo el mundo. Pero dicho que fuera esto, cuando dice filisteos y palestinos es lo mismo. Lo que los constituye como enemigos son otros intereses y no solamente la posesión de la tierra. Después de todo, en ese tiempo, la tierra era interminable y tranquilamente alguien podía usar otro pedazo de tierra y vivir en paz con los vecinos, cosa que ocurrió en muchísimos años en todo el mundo. En aquel momento, los judíos tenían un problema y los filisteos los habían derrotado en varias batallas y estaban preocupados porque en realidad ellos tenían una estructura muy débil, no tenían ejército, nada. El ejército era, muchachos, juntémonos a ver qué tiene, y cada uno agarraba un machete, un palo, un cuchillo grande, lo que tenía todo, los hombres, porque las mujeres quedaban a cuidar a los chicos y los ancianos, de más de 72 años, y los jóvenes entonces iban y agarraban la espada y salían y decían, por acá, son eso, ejército sin uniforme, sin protección, eran gente de campo que se juntaba una banda contra otra banda, tribus pastoriles en vez de tribus urbanas. Y ellos tenían miedo porque tenían una pelea que enfrentar a estos palestinos que lo estaban corriendo, y entonces Samuel hizo una oración especial por el pueblo. Hicieron una oración especial pidiendo que el Señor los bendiga, les dé confianza, les dé fuerza y acciones en las circunstancias que tenían que encarar. ¿Saben qué? Cuando se enfrentaron realmente y los soldados judíos tenían miedo de que los terminaran de liquidar, sonó un trueno, hubo un rayo, un trueno, algo tan fuerte que los soldados palestinos que eran más, creían en supercherías, en la magia y todo eso, y les jugó en contra, como también pasó con Gedeón y otras veces, porque ellos creían que lo que definía eso era el poder de los dioses y de repente un rayo, mala suerte, esto, mala suerte, y empezaron a luchar con la idea de mala suerte, fracasarás, siempre fracasarás. Y entonces ese mensaje los puso en debilidad delante de los judíos que se envalentonaron porque el rayo para ellos significó, acá hay una señal. Entonces, acá hay una señal, dice, sí, pero es una señal, y salieron y los corrieron porque los otros salieron corriendo, se dispersaron y lo iban matando, los corrieron no sé cuántos kilómetros, matando a todo lo que encontraban, tuqui, y se solucionó el tema. Entonces, Samuel tomó una piedra y la puso en un lugar y dijo, ¿ven esta piedra? Esta piedra es para recordar que hasta aquí nos ayudó Jehová. Voy a leer el texto. Ahí voy. En 1 Samuel 7:12. 1 Samuel 7:12. Voy a hacer tiempo hasta que aparezca. Ahí está. Muy bien.
Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Es una palabra compuesta de dos palabras, quiere decir piedra que ayuda, ¿no? Para nosotros nos ayuda mucho en el sentido, pero la idea era, en este lugar acá se va a llamar Ebenezer, acá está, Ebenezer, no que se va a llamar porque después en los mapas figuraba como Ebenezer o algo, sino simplemente los judíos tenían eso de hacer, decir, nombro algo cuando en realidad era, no es que estaban poniéndole un nombre, sino estaban enfatizando la naturaleza esencial de algo que había pasado, que estaba pasando. Y eso incluía, por ejemplo, poner el nombre a un hijo o ponerle el nombre a los animales, Adán y Eva. ¿Se acuerdan de ese evento también? Entonces él dijo, acá está esta piedra. ¿Ven esta piedra? Hasta acá nos ayudó el Señor. Y en primer lugar, eso quiere decir, miren, hemos tenido una historia de muchas vueltas. Y para cualquiera de ellos que conocía la tradición oral de los textos, que todavía no estaban escritos muchos de ellos, del relato del Edén y todo, que estaban siendo transmitidos por vía oral, decían, es cierto, siempre el Señor ha estado con nosotros, siempre ha estado con nosotros, hasta aquí. ¿Estará con nosotros en el futuro? No sé, pero que estuvo hasta acá, sí. Porque si uno lee un poquito antes, acá en 1 Samuel, se encuentra que hay otros eventos. Eran 4 gatos locos. Sin embargo, tenían un evento y otro evento donde la mano de Dios estaba con ellos. Entonces, el primer sentido que tiene esta expresión, hasta aquí nos ayudó el Señor, es hasta aquí en el tiempo, pero también en la trascendencia de lo que pasó. Como diciendo, ¿vieron lo que pasó? Y los soldados, te imaginás, cuando se juntaron, vos viste la cara, yo tenía uno delante que se hizo encima cuando escuchó el trueno y salió corriendo, yo lo corrí, lo maté antes de 5 metros, estaba, y los otros salían y gritaban, unos lloraban, decían, mamá, mamá, gritaban, sí. Y en ese entusiasmo, Samuel pone esa piedra y todo con el sentido de así, hasta esto, hasta esta medida, manda rayos, hace cosas portentosas, nos ha ayudado el Señor. Quizá nosotros este es el momento para también pensar en nuestra vida personal, nuestra experiencia de la fe, que es la que estamos evaluando, para decir, sí, efectivamente, si yo miro para atrás me acuerdo patente que había un momento que estaba pasando tal cosa y yo oré, la verdad, sin mucha fe y sin embargo, ahora que me doy cuenta, veo que Dios realmente estuvo ahí y siempre ha estado y siempre me ha bendecido. La verdad que hasta aquí nos ayudó el Señor y clava una piedra para decir este es el lugar donde me acuerdo. Clavar esa piedra, poner una piedra cualquiera, ponerla en un lugar y decir, acá está la piedra, pesada, dura. Desde que miro para atrás o desde que miro el tamaño de las cosas que han pasado en mi vida, realmente Dios ha estado con nosotros. Y hay una dimensión más que está ahí, y es la dimensión a futuro. Esa declaración, hasta aquí nos ayudó el Señor, también tiene una vista al frente, ¿no es cierto?, al futuro. Dice, che, ¿y vos tenés fe que esto va a mejorar? Y la respuesta debería ser, en vista de lo que yo he experimentado hasta hoy, te puedo decir que sí. Si vos me querés que te lo firme, no te lo puedo firmar porque yo no tengo nada que ver con mi futuro, no soy dueño. No te puedo prometer cosas que no sé. Pero si vos me decís, en base a lo que vos conociste, tanto en las cosas que Dios ha hecho en el tiempo hasta hoy, o el tamaño de las cosas que Dios ha hecho en tu vida hasta hoy, ¿cómo ves el futuro? Y uno dice, lo veo con confianza. Efectivamente, ese es el mensaje que tiene aquella piedra que estará en algún lugar de Palestina que la gente ni sabrá que esa piedra, entre los millones de piedras que hay, que en esa piedra un día Samuel, después de haber orado y después de haber visto la victoria del ejército, tocó esa piedra y les dijo a los soldados, ¿ven muchachos esta piedra? Esta piedra es para recordar que hasta aquí nos ha ayudado el Señor.
Que Dios nos bendiga, que tengan una hermosa semana con la bendición del Señor. Mónica nos va a leer un mensaje de alguien que mandó saludos, que está saludando. Alicia Capobianco dice, buenos días, el Señor los acompañe y guíe en esta nueva etapa. Muchas bendiciones, sigan con los tips, llenan el alma y seguimos aprendiendo. Abrazo desde Mendoza. Gracias, Mendoza. Que Dios te bendiga, Alicia, y que bendiga a las otras personas que están presentes con nosotros y de las cuales tenemos tanto cariño recogido. Que Dios les bendiga a todos, que tengamos todos una hermosa semana esta.